por lo sutil. Ya ha perdido su agresividad, su racionalismo, y se ha tornado un ser prácticamente, un ser completamente infantil. Pero infantil porque es inocente, puro, casto, y porque no se atreve a dañar absolutamente a nadie. Vamos a hacer una correlación de la enseñanza de Max Heindel con la tradición esotérica Rosacruz en su estudio de las 7 grandes logias Rosacruces de Occidente, así como Oriente tiene sus grandes centros de desenvolvimiento que fueron entregados en el momento adecuado para el desarrollo de la humanidad cuando peregrinábamos por Oriente hace miles de años, y que continúa siendo muy válida para los egos que están encarnando allí en esa región. Pues Occidente tiene también sus grandes centros de instrucción que están adaptados para nuestra mentalidad y para nuestra constitución y desarrollo psicofísico y espiritual. Por eso entonces, como estamos analizando los caballeros del Santo Grial, vamos a ver esta orden, cómo está constituida. Hay unos personajes importantes que forman parte de la trama, que son, por supuesto, Parzival, que es el ego, hijo de Gamuret, un antiguo guerrero del Grial, un antiguo caballero. Gamuret representa la experiencia ancestral del ego en sus luchas, en sus guerras. Está guerreando, luchando constantemente, y tiene que ir al Medio Oriente a defender los sitios sagrados, y allá fallece. Pero queda su hijo, Parzival, que a diferencia del padre, no es un guerrero, es un joven al que han creado, lo han educado, alejado de todas las personas. No conoce a ninguna persona, ni siquiera ha tenido relación con mujeres fuera de la relación normal que tiene con su mamá, Herseide. Entonces, mientras Parzival y Gamuret representan al ego en esa ambivalencia, primero enfocándonos en el mundo, en la lucha que tenemos en el devenir de los tiempos, y luego en la aspiración por lo espiritual. La madre encarna el sentimiento. Ella es todo sensibilidad, todo corazón, todo amor, toda bondad. Sufre demasiado porque no quiere ir a perder a su hijo tal como perdió a su esposo. De otro lado, en el castillo de Montsalvat, el castillo del Graal, encontramos a Titurel, el anciano Titurel, quien fue el constructor del Montsalvat y a quien se le había encomendado guardar las sagradas reliquias, el cáliz santo y la sagrada lanza. Titurel encarna la conciencia. Le acompaña desde el principio de la labor con Montsalvat el anciano Gurnemans, que es la experiencia del ego. Titurel tiene un hijo, Amfortas, fuerte en el amor, pero no en el amor divino, sino en el amor humano. Representa la emoción. Tenemos a la servidora de los caballeros del Santo Grial, que mientras está con los caballeros se le observa como una dama desagradable a la vista, es decir, no agraciada para nada, pero muy virtuosa, sensible. Es por eso que es aceptada, la única mujer aceptada en el castillo del Grial, porque aparentemente ya no representa ningún riesgo para el voto de castidad y de pureza de los caballeros.
pero que bajo las artes maléficas de Klingsor, quien reestudiaremos ahora esa situación, se convierte o se transforma en una bellísima, preciosa mujer, que es la encargada de seducir a los caballeros que defienden o cuidan el Santo Graal. Para que Klingsor es el enemigo secreto. Encarna como el enemigo secreto del cual ya hemos estudiado o estamos estudiando suficientemente. Es el egotismo sumo del ser humano. Kundry, la ambivalente Kundry, bellísima en cuanto a la seducción, pero sublime y divina en cuanto a la espiritualidad. Es la luz astral, es el movimiento del alma del mundo, de esas divinas energías en la interrelación que tenemos los seres humanos, especialmente entre el varón y la dama. Transporta la emoción. Herzleide el sentimiento. Kurnemans la experiencia. Tituré la conciencia. Parzival y Hamuret, esos dos aspectos del ego en su búsqueda en el sendero espiritual. Allí tenemos un septenario. Allí encontramos la relación con los 7 sagrados centros de energía o chakras, que en su orden nombré desde el más bajo Klingsor, el enemigo secreto, hasta el más elevado, Parzival. Esta tradición de los caballeros del Santo Graal, que se remonta muy atrás en la historia, pero que exotéricamente los historiadores la remontan al siglo XII o XIII, pero que por supuesto no le podemos poner tiempo. A la seguridad de las edades no se le puede poner tiempo. La seguridad de las edades es antigua como la humanidad y fue entregada a la humanidad infantil hace miles de años para ayudarnos en ese proceso de desenvolvimiento y para que los mejor adaptados, los más evolucionados, pudieran derivar la seguridad de las edades y convertirse a su vez en instructores o en cadenas, en eslabones de la cadena espiritual del mundo, como tanto repetimos. Esta tradición de los caballeros del Santo Graal, que es una de las 7 grandes logias de los Rosacruces para Occidente, hace referencia a la tradición oral en la cual los guías de la humanidad entregaron un mito que tiene como finalidad que la humanidad, a través de los tiempos, vaya asimilando la enseñanza que subyace oculta en semejante profundidad de conocimientos. Estoy leyendo de un libro que estamos terminando de editar para entregarlo a ustedes en el curso de este año también. Los mitos, las fábulas, las tradiciones orales de todas las culturas tienen un trasfondo esotérico, oculto, que está en relación con aspectos netamente psicofisiológicos y psíquico-espirituales. Cuando uno inteligentemente trata de comprender de investigar, de profundizar en todos estos mitos, fábulas, historias, encuentra conocimientos que los antiguos dejaron en la pureza de su tradición para que la humanidad pueda develar el misterio que encierra tan portentosa sabiduría. Cada una de las 7 logias de la tradición occidental están relacionadas con uno de los 7 principales chakras o centros de energía del ser humano, siendo la escuela de los caballeros del Santo Grial la que relaciona con la energía activa del chakra frontal. Esotéricamente, el chakra frontal es la raíz del árbol de la vida. Es decir, es el canal que permite que las energías cósmicas, el alma del mundo, penetrando a través de ese centro, ya lo hemos explicado suficientemente esto que estamos leyendo, sustenten el campo magnético de la glándula hipófisis y de la médula oblonga. Desde esos lugares, esa energía debe descender a través del sistema nervioso gran simpático en sus 2 ramales, simpático y parasimpático, para favorecer toda actividad biológica orgánica. Entonces cabe recordar que el sistema nervioso gran simpático autónomo, él se subdivide en 2 ramales, a diferencia del cerebro espinal, que es un solo ramal, médula espinal y cerebro.
El gran simpático es doble. Estos dos ramales se alinean al lado y lado de la espina dorsal, alternando su actividad simpática, parasimpática, simpática, alternándola, porque en todo tiene que haber esa alternancia de polaridades, y siendo además un binario, el sistema nervioso gran simpático. Entonces, esto es llevarnos a reflexionar, a profundizar, a comprender estos profundos misterios de nuestra naturaleza fisiológica. El sistema nervioso gran simpático es llamado también autónomo porque es totalmente independiente de nuestra voluntad. Se le denomina gran simpático porque actúa en simpatía con las energías cósmicas que deriva de las energías del alma del mundo, regulando la circulación de la sangre, la actividad respiratoria, la producción y liberación de las hormonas y todos los procesos psico y fisiológicos subjetivos en nuestra naturaleza orgánica, realizándose independientemente de nuestra voluntad, pero en perfecta armonía con la vida cósmica. Entonces miremos este vórtice de energía frontal, relacionado esotéricamente con la escuela de los caballeros, de estos sagrados caballeros, a los cuales hicimos referencia ayer. Cómo este vórtice de energía recibe una polaridad de las energías del alma del mundo, las cuales penetran hacia la glándula hipófisis, hacia la médula oblonga, y derivan mediante el sistema nervioso autónomo y la cadena glandular y el aparato digestivo. Derivan estas energías del alma del mundo en su polaridad receptiva o femenina, podríamos decir. Si se presenta algún desequilibrio orgánico, determinada hormona que se está produciendo en mayor o menor cantidad, una glándula endógena atrofiada, es decir, disfuncional, molestias o problemas en relación con algunas de las actividades fisiológicas que están en relación con el sistema nervioso autónomo, quiere decir que hemos perdido nuestro equilibrio interior y por ende la comunión con el alma del mundo. No la comunión total, porque es un proceso subjetivo, pero estamos cultivando algún aspecto no armonioso en nuestra personalidad que está de alguna manera inhibiendo la normal circulación de las energías del alma del mundo en nuestra naturaleza orgánica. Eso hay que ponerle cuidado. Depende de nosotros buscar en la profundidad de nuestro ser cuál es el problema, el vicio, el trauma, la situación moral, afectiva y emocional que pueden estar inhibiendo la libre actividad de las energías del alma del mundo en nuestra naturaleza, llevándonos a la enfermedad. Al descubrirlo y trascenderlo, se torna a estar de nuevo en armonía con el universo. Van desapareciendo las enfermedades, no solamente las del cuerpo, sino también las del alma, que son las más serias, porque toda enfermedad del cuerpo es una enfermedad del alma. Primero se enferma la parte psicoanímica y moral, por lo que se inhibe la libre circulación de las energías del alma del mundo. Así surgen las deficiencias orgánicas de cualquier clase y el cuerpo físico enfermo. Vimos algo tan sencillo como los trastornos funcionales de la glándula tiroides, muy comunes hoy en día. El chakra laríngeo es afectado por impactos emocionales de tipo sensorial. Explico. Alguien de pronto sufre una tragedia moral, una súbita noticia dolorosa. Entonces, ese centro magnético, ese chakra se paraliza o entra en un estado de disfunción energética. Todos lo hemos sentido alguna vez. Debemos ir a expresar nuestras condolencias a un velorio y cuando nos acercamos al deudo, la persona nos ve y como es nuestra amiga o amigo conocido, apenas nos ve inmediatamente torna a llorar. Eso provoca un impacto emocional
y afecta nuestro sentir. Y cuando uno le va a hablar a la persona, siente un nudo en la garganta y no puede uno hablar. Igualmente, bajo la presión del miedo, del terror, pues no se puede hablar. Allí vemos entonces cómo es de delicada nuestra naturaleza psico y fisiológica y psicoanímica y espiritual. ¿Cómo se afecta? En ese caso se afecta la tiroides. Si la persona se torna hipotiroidea y debe tomar casi que de por vida una terapia de reemplazo hormonal para la tiroides. Y hablamos en los días anteriores acerca de otras emociones. Nos afectan el hígado, la vesícula biliar, los riñones, el estómago, el corazón, el páncreas, etc. Porque es la libre circulación de las energías del alma del mundo las que son inhibidas y allí surgen entonces los desequilibrios orgánicos. De manera que la mayoría de las enfermedades son enfermedades del alma y son las más graves. Y hasta tanto no hagamos conciencia de la situación y busquemos el reequilibrio interno, no se podrá superar el problema. La logia de los caballeros del Santo Graal enseña cómo canalizar, cual cáliz divino que somos, las divinas energías del cosmos en la naturaleza humana, para recibir los efluvios de la vida universal. Se habla del cáliz de las flores como la más perfecta armonía dentro de la naturaleza, la flor. Esa constitución de la flor se llama el cáliz de la flor. Ese cáliz está formado por los sépalos, las hojitas verdes que están abajo, los pétalos, las hojitas coloreadas, cromáticas que se encuentran allí, y protegiendo en la interioridad de esos pétalos, están protegiendo allí el cáliz de la flor, lo más sagrado de la flor, el tálamo. Y curiosamente está la palabra tálamo, la frase tálamo nupcial, donde se realiza la nupcia en el tálamo. Es decir, donde se produce el connubio, el intercambio o la ¿cómo se dirá? Y la fecundación. Pues eso ocurre en la flor, en ese cáliz. Allí en ese tálamo, en la profundidad de los pétalos, se encuentran los pistilos y los estambres. Los estambres contrayendo los gametos masculinos, se llaman anterozoides. Y los pistilos contienen una sustancia pegajosa para atrapar cualquier grano de polen, que son los anterozoides, los granos de polen, las semillas masculinas, atraparlas, quedan allí fijas, lo que hace que ese grano de polen, al tomar contacto con el pistilo, se produce una situación bien curiosa, y es que empieza ese grano de polen a producir el tubo polinífero, una especie de falus. Empieza a salir de ese grano de polen, penetrando en el tálamo, buscando el ovario de la flor, donde se encuentran los otros gametos femeninos para entregar en el ovario de la flor, entregar los anterozoides, la semilla, y que se produzca allí, en ese tálamo de la flor, la fecundación. Luego los pétalos y los sépalos caen y ese cáliz empieza a crecer para formar el fruto, y dentro del fruto nuevas semillas. La fecundación de las flores es completamente libre de instinto, que es lo normal en los animales y en los animales humanos, nosotros, porque somos seres animados, lo que significa la palabra animal, animado. Mientras la flor yergue su cáliz casto hacia el sol, hacia el logos, los animales humanos, nuestro centro generador se esconde y va hacia la tierra, porque aún somos jehovistas, aún dependemos
de la energía del logos terrestre. Nos falta mucho para llegar a la cristificación. Y cuando eso se logre en millones de años, ya el tercer aspecto de la energía, el Espíritu Santo, el logos germinal, esa energía debe cambiar su posición y se trasladará a la laringe, que se convertirá en un órgano creador que permitirá pronunciar la palabra sagrada y convertirnos en verdaderos logos emanadores de nuevas formas en las cuales la vida pueda habitar. Ya nuestro centro generador no seguirá siendo la esfera de Yesod abajo. El centro generador está en la laringe y será el mediador. Arriba el Padre, en el corazón el Cristo, el Hijo, y en medio estará ese fuego creativo como punto focal o vórtice de energía en donde nutrirá la esfera del corazón. Cristo reascenderá y se nutrirá otra vez del fuego creativo, irá al cerebro para nutrir la esfera del Padre, regresará al cuello para recibir nuevamente el potencial del fuego creativo, descenderá al corazón. Ese es el ciclo de las energías del triple aspecto del logos ya en los adeptos y los chohanes. En nosotros aún nos faltan muchísimos millones de años para llegar a semejante magnitud de evolución. Por eso hablamos del cáliz de las flores como la más perfecta armonía en la naturaleza. La belleza extraordinaria de una flor emana del cáliz, que muestra la cromática y la delicadeza de sus pétalos, que junto con el aroma que emana permite como centro generador la producción e intercambio de las semillas para hacer posible la fecundación y posterior producción de frutos y de nuevas semillas. La palabra cáliz en alemán es Kelch, siendo el cáliz de las plantas el portador y receptor de la semilla. Kelch, el cáliz. Los seres vivos somos cálices, receptores de las energías cósmicas, las que se acumulan en el cáliz santo de la esfera de Yesod. Los caballeros del Santo Graal aprovechan toda aquella fuerza que se manifiesta como instinto para sublimarla como cáliz santo, elevar ese cáliz santo hacia el chakra frontal, para comulgar en ese centro con las energías cósmicas que allí eclosionan. ¿Por qué se especializan en esa labor? Por el rayo al cual pertenecen. Porque todo el trabajo de cada una de las 7 grandes logias Rosacruces de Occidente se centra en uno de los rayos, uno de los 7 rayos. Por eso en esta obra estudiamos los 7 rayos y las 7 grandes logias. Esta tradición mística expresa que José de Arimatea guardó el cáliz de la última cena y en él recogió la sangre que emanó de la herida hecha en el costado del Señor Jesús. También guardó la lanza con la cual se hirió el costado del Salvador. Posteriormente, José de Arimatea viajó a tierras lejanas. Todos estamos en tierras lejanas, en tierras extrañas, que aquí se dice. Todos los seres humanos estamos en tierras extrañas. O como diría la Biblia, estamos cual israelitas deambulando por el desierto. Bueno, son los mismos símbolos. Siempre los mismos eternos símbolos. Esta tierra extraña es este mundo físico en el cual el ego está en esa búsqueda de un algo que no entiende. De allí surge la eterna pregunta del ser humano: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Pero esa pregunta no la realiza cualquier persona. Solamente la realiza quien está esforzándose día a día por mejorar en todos los aspectos, físico, moral y espiritualmente. Quien aún no siente el llamado de su ser interno, no le preocupan estas cosas. No tiene esas grandes preguntas. Simplemente deja pasar la vida y vamos deambulando por el mundo cual el loco del tarot, sin saber que ya
estamos a punto de caer en los más bajos estratos de nuestra naturaleza. José de Arimatea viajó a tierras extrañas en cuya travesía el cáliz y la lanza le protegieron contra enfermedades, dificultades y problemas de naturaleza moral y física. Finalmente, el cáliz y la lanza quedaron bajo la custodia de los ángeles, quienes finalmente entregaron el cáliz y la lanza a un caballero de nombre Titurel para que fueran depositados en un castillo-templo que debía construir en una montaña llamada Mont Salvat. El monte que salva. Ya ayer nos referimos a Mont Salvat como el cráneo, como el Gólgota. Titurel busca caballeros que tengan la característica de ser puros y castos para guardar y proteger el cáliz y la lanza hasta cuando la humanidad esté preparada para tener acceso a estos elementos sagrados. Ustedes como estudiantes tienen conocimiento del cáliz y tienen conocimiento de la lanza como símbolos internos. Con el paso del tiempo, Titurel decide entregar la custodia al santo cáliz y la lanza y la sagrada lanza a su hijo Amfortas, quien joven aún, lleno de energías, de bríos, guarda celosamente aquel santo cáliz y la lanza, realizando ocasionalmente una ceremonia sagrada en la cual devela ante los caballeros de la congregación ese cáliz, el cual tiene la virtud de iluminarlos y de fortalecer el sentimiento espiritual de devoción, de pureza y el anhelo de servicio. Klingsor, un caballero de negra armadura y de negro corazón, solicita ser caballero de la Orden del Santo Graal, porque con el anciano Titurel, habla con el anciano Titurel para ser aceptado. Es rechazado, porque no es casto, ni es puro, ni es espiritual, ni sensible. Él entonces mutila su órgano generador y regresa al castillo del Graal solicitando nuevamente ser caballero custodio del Santo Cáliz. Nuevamente el anciano Titurel le rechaza. Le explica que no es posible porque en su corazón aún existe la pasión que, aunque físicamente no pueda ser satisfecha, en su alma persiste el deseo. Y vimos en una película que estudiamos en la escuela, cuyo nombre no me acuerdo ahora, en donde el luchador, en sus pruebas para llegar a convertirse en el guardián del libro, de la vida y de la sabiduría, pasa por algún sitio en donde hay una serie de personas que se encuentran sumergidas en toneles de aceite. Cuando inquiere que eso, ¿por qué? ¿Para qué? Y le dice, mire, observa y se aleja. Dice, es para atrofiar aquello que me hace pecar. Porque si no llego puro al templo del libro de la vida, entonces no podré ser aceptado. El joven campeón dice, no, esto no es conmigo. Pues bien, esto le pasó a Klingsor. Klingsor se mutila su virilidad, a ver si de esa manera es aceptado como caballero custodio del Santo Cáliz. Pero es en la interioridad de cada uno de nosotros donde debe residir la pureza, la castidad. No tiene que ver con el aspecto físico, que es sagrado porque ha sido dado por la divinidad a través de las jerarquías creadoras. La pureza es interna, es un estado interior. Y solo la sublimación nos lleva a ese estado. Al verse rechazado, Klingsor torna a vivir en la parte baja de la montaña, donde construye también un castillo y un jardín encantado.
en donde las flores son flores mujeres, que liberan esplendorosos aromas que atraen y atrapan los caballeros custodios del Santo Grial cuando tienen que pasar por este lugar, cuando van al mundo para servir a la humanidad, siendo seducidos por estas flores mujeres, llevándolos a olvidar el pacto ante sí mismos de ser castos, puros y libres de pasión. Por esta razón pierden la posibilidad de regresar a Montsalvat. Miremos el símbolo hermoso. Son flores mujeres. Las flores son cálices. Las flores son cálices. El cáliz es el que recibe la simiente. Pero no solamente son flores, que las flores ya sabemos que son castas y libres de pasión, no solamente por ser vegetales, sino porque dirigen hacia el logos, dirigen sus órganos generadores, sino que además son mujeres, encarnando la naturaleza fisiológica del sexo. Entonces dice que ellas emanan aromas exquisitos que atraen a los caballeros cuando deben pasar por allí, cuando salen del castillo del Grial y van a servir al mundo, o cuando ya regresan de alguna misión y van nuevamente hacia el castillo. Ellas entonces ya los seducen, les hacen perder su castidad, su pureza, y ya no pueden volver más al castillo del Grial. No pueden regresar a Montsalvat. Amfortas, que es ahora quien está, tiene bajo su cargo la custodia del Santo Cáliz y de la Sagrada Lanza, se molesta, al fin de cuentas encarna la emoción, se molesta porque Klingsor, utilizando sus conocimientos de magia negra, ha ido sustrayendo a los caballeros custodios del Santo Grial, por lo que decide armarse la Sagrada Lanza e ir a combatir a Klingsor. Pero al llegar, Amfortas es seducido por Kundry, una joven que también les sirve a los caballeros del Grial, pero que mientras les sirve a ellos no es atractiva, más bien es de naturaleza física desagradable, pero moralmente es plena de armonía, de paz interior y de sensibilidad. Pero cuando está bajo las artes maléficas de Klingsor, es transformada en una esplendorosa, bellísima y magnética mujer que al estar sometida por Klingsor no es consciente de los sentimientos de bondad y de espiritualidad con la que le sirve a los caballeros del Santo Grial. Continuaremos esta narración mañana, que está como muy interesante. Pero vamos a compararla con la narración que realiza el instructor Max Heindel con respecto de esta maravillosa obra de la cual sugerimos a los estudiantes escuchar durante estos días la obra Parzival de Richard Wagner, escucharla con sentimiento, con devoción, para irnos impregnando de estas fuerzas que el artista Wagner logra atrapar del mundo del pensamiento concreto para traernos algo a nuestra intuición acerca de esos sagrados mundos. Entonces, concatenando con lo que acabamos de estudiar, que Amfortas decide enfrentarse a Klingsor y para ello va con la lanza a enfrentarse. Entonces sabemos que Klingsor pierde la lanza al enfrentarse a, perdón, Klingsor no, Amfortas pierde la lanza al enfrentarse a Klingsor y es herido, herida que no sana. Vamos a relatar eso, vamos a relatar eso entonces mañana.
Pero por ahora sigamos entonces con lo que dice aquí Gurnemans. Gurnemans, un viejo, antiguo custodio del Grial, símbolo de la experiencia del ego, se sienta bajo el árbol Yggdrasil, bajo el árbol de la vida y del conocimiento, junto con algunos discípulos, algunos jóvenes caballeros del castillo del Grial. Y Gurnemans les dice: la noche en la cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo tomó la última cena con sus discípulos, bebió el vino en cierto cáliz, que después fue empleado por José de Arimatea para recoger la sangre que emanó de la herida del costado del Salvador. También guardó la lanza ensangrentada con la cual se había hecho la herida y llevó estas reliquias consigo a través de muchos peligros y persecuciones. Finalmente, ambos objetos los tomaron bajo su custodia los ángeles que los guardaron hasta que cierta noche apareció un mensajero místico enviado por Dios, quien rogó a Titurel, el padre de Amfortas, que edificase un castillo para la recepción y para conservar en él con toda la seguridad estas reliquias. Así fue construido el castillo de Montsalvat encima de una alta montaña, y las reliquias fueron colocadas allí bajo la guardia de Titurel y un grupo de caballeros santos y castos que él había reunido a propósito. Este sitio se transformó en un centro desde donde salían poderosas influencias espirituales hacia el mundo. Pero en un valle de aquellos contornos vivió un caballero negro, que no era casto, pero que sin embargo deseaba hacerse caballero del Grial, y para lograrlo se mutiló. Se privó a sí mismo de la posibilidad de satisfacer su pasión, pero la pasión quedaba intacta. El rey Titurel vio que su corazón estaba repleto de siniestros deseos y le negó la admisión. Entonces Klingsor juró que si no podía servir él al Grial, el Grial habría de servirle. Construyó un castillo con un jardín mágico poblándolo de doncellas de belleza radiante que esparcían un olor como las más fragantes flores. Y era su misión interceptar el camino de los caballeros del Grial que tenían que pasar delante del castillo cuando iban o volvían de Montsalvat y tenderles un lazo para hacerles olvidar sus juramentos y violar sus votos de castidad. De este modo caían prisioneros en manos de Klingsor y solo unos cuantos permanecieron fieles defensores del Grial. Entre tanto, Titurel, el fundador de Montsalvat, había cedido el cargo de guardián del Grial a su hijo Amfortas, y este, viendo el mal causado por Klingsor, se decidió ir a su encuentro para combatir con él, y a este fin llevó consigo la lanza sagrada. El cauteloso Klingsor no fue personalmente al encuentro de Amfortas, sino que evocó a Kundry y la transformó de criatura repugnante que era como servidora del Grial en una mujer de belleza trascendental. Bajo el hechizo de Klingsor, ella salió al encuentro y tentó a Amfortas, el cual se rindió y cayó en sus brazos, dejando escapar de sus manos la lanza sagrada. Entonces apareció Klingsor y cogió la lanza, hirió con ella al indefenso Amfortas, y si no hubiera sido por los heroicos esfuerzos de Gurnemans, se lo hubiese llevado prisionero. Pero Klingsor pudo quedarse con la lanza, sin embargo, y el rey fue inutilizado por el sufrimiento y sin que haya esperanzas de que la herida se cure. Esas son las heridas de Amfortas. Esa herida en el costado que no sana. La herida del Salvador en el costado. Bueno, representa el cuerpo emocional. Y la misma herida a la cual hacía referencia Jairo ayer, cuando nos preguntaba acerca de Prometeo, cómo el buitre devoraba sus entrañas, sacaba el hígado. Todos sabemos que cuando uno se niega a una emoción, a una pasión, a un instinto, a algo que satisface,
la energética de los instintos en cualquier aspecto. Se produce un gran sufrimiento. Tenemos el sufrimiento del drogadicto, el síndrome de abstinencia tan terrible. Esta persona quiere suicidarse, no soporta tal sufrimiento. El lujurioso, el sufrimiento por no satisfacer esa pulsión, la pulsión es el instinto psicosexual, la energética del instinto, no satisfacer esa pulsión. Ya kármicamente no tiene o el dinero, o la juventud, o las posibilidades de buscar en la otra polaridad cómo satisfacer esa pulsión, esa locura. Que es terrible. Eso lleva a la histeria, a las damas, lleva a la neurosis, a los varones. Y así con cualquier aspecto que tenga que ver con nuestro yo inferior. Esa es la herida en el costado. Y es a lo que tenemos que enfrentarnos como estudiantes en nuestro trabajo interno. Hacer conciencia, finalmente, que ya lo mundano, lo material, lo fisiológico, no es el camino, porque solo trae como repercusión sufrimiento, dolor, problemas, tristeza, desengaño, desilusión, penas. El Señor Jesús, ya llegando a la cumbre de su justificación, primero ha rechazado el cáliz de parte de Satán, Lucifer. Aleja de mí este cáliz. Ya un ser de tal magnitud espiritual preparándose para la quinta iniciación, el adeptado, ya nunca más va a volver a tener connubio, nunca más volverá a relacionarse en el campo sexual. Aleja de mí este cáliz. Satán, Saturno, seidad, serpiente y sexo, todo significa lo mismo. Él ya ha alejado ese cáliz. Él ya ha soportado la ordalía de la pasión, de la crucifixión, es decir, sus centros de energía, sus centros crísticos han entrado en acción. Ya, después de la herida en el costado, la lanza es la imaginación. ¿Cómo se dirige la imaginación? Ya la imaginación, aunque ha saeteado su costado, su esfera de la personalidad, ya no tiene por qué afectarle. Emana de su herida sangre y agua. La fuerza emocional de Marte ya no le afecta. El agua, las aguas de la vida, la sustancia germinal, ya no son parte, ni serán de ahí en adelante parte de su destino. Su sangre se volverá dorada. Habrá perdido el hierro marciano y encontrará el oro de la fuerza crística. Y finalmente expresa: Padre, ¿cuánto me glorificas? Elí, Elí, sabactani, ¿cuánto me glorificas? En cambio el otro, Anfortas, ante la presencia del Santo Cáliz, sus dolores se intensifican espantosamente. El sufrimiento es inmenso. Esos somos los humanos, triviales en el decurso del tiempo. Cada vez que estamos enfrente del Santo Cáliz de la pureza, la devoción, se revuelve nuestro enemigo secreto y nos lleva a sacrificar la energía de la vida. Nos lleva a sacrificar al Cristo y de allí viene el dolor. ¿Quién no siente ese remordimiento, ese dolor moral después de cometer algún improperio? Todos. Esta voz de la conciencia es la fuerza divina del cáliz, del grial, del Cristo, el cual nos está llamando a que volvamos. Torna, hombre, al camino del bien.
Bueno, mañana continuamos entonces con este apasionante tema y por ahora pues vamos a tratar de solucionar las preguntas si estamos en capacidad de responderlas y de escuchar también sus comentarios. De manera que adelante, por favor. Listo, hermano. Por ahí escribieron algunos hermanos que la película es La flauta silenciosa o El círculo de hierro. La flauta silenciosa, sí, Ok, perfecto. en donde cordo, que significa la cuerda, el cordón espinal, va llevando paso a paso a la iniciación. Cort, que es el héroe, el adalid de esa película, observa al otro que quiere mutilarse en aceite, quiere freír su virilidad para no caer más en la tentación. No es, no es sacarle el cuerpo a las experiencias, es enfrentarse a esa energía de la vida, extraordinaria, sagrada, y llegar poco a poco a aprender a comulgar con castidad. El casto no pierde sus energías, pero no solamente sirve castidad, hay que añadirle la pureza. Pureza es la palabra clave de los caballeros del Santo Grial. Castidad, sí, guardar la simiente, no dilapidarla, pero no es lo único. Si eso fuera lo único, los miles y miles de personas que pertenecen a los llamados mal grupos gnósticos ya serían todos dioses. Mínimo serían iniciados, mínimo. Pero no vemos por ninguna parte que surjan seres especiales, trascendentes, sabios, espirituales. Por favor, preguntas. Bueno, como hoy hay hermanos nuevos aquí en el grupo, Y entonces bienvenidos. bienvenidos, exactamente, y vamos para que vayan viendo la dinámica de la charla. Entonces, al final Y hacemos perdón, estas, perdón. Y sí, pueden invitar a otras personas que se interesen en estos temas, por supuesto. Siga, o- hermano. ok, entonces vamos levantando la manito ahí para poderles dar la palabra, o me escriben por el chat y yo leo la pregunta para el hermano. Por lo pronto, si hay alguien que tenga alguna pregunta, entonces para darle la palabra me puede decir. Bueno, afortunadamente no hay Parece que no. preguntas, ni inquietudes. Ya tenemos la serie del universo, de verdad que maravilloso. Pues sí, Gracias a todos. bueno, sí, Feliz no, tarde. no hay preguntas, hermano. Ya la única que había era a ver, que aquí hay una hermana que está tratando de escribir. ¿Cómo? La película se llamaba La flauta silenciosa. Flauta silenciosa, sí. Ujú. Miguel, el hermano Miguel tiene la manito levantada para que active su micrófono, por Sí, favor. hermano. Escucho. Un momentillo. Sí. ¿Qué simboliza la lanza? La lanza, la imaginación. La Va. imaginación es la lanza. El hermano Harold Mondragón levantó la mano. Sí, hermano. Hermano Iván, ¿los templarios tienen que ver algo con los caballeros del Santo Grial? Los caballeros del temple. No tienen que ver con los caballeros del Santo Grial. Esta es una orden de tipo militar. Ellos no tenían ese estado místico característico de los caballeros del Santo Grial. Los caballeros del Santo Grial jamás han sido públicos, ni lo son, que en la actualidad ellos continúan su labor muy en secreto, muy privados, pero ellos jamás se hacen públicos. Y ayer hicimos referencia a los caballeros del Santo Grial y al encuentro que nuestro instructor tuvo con ellos. Otra pregunta. Aquí pregunta el hermano Orlando que si el ciego en la película simboliza la inocencia, la ignorancia. No, el ciego es un sabio, el ciego es el maestro, es el instructor de Cord. Cord no lo sabe. Y él se le presenta bajo múltiples personalidades. Se le presenta unas veces como un ciego,
Otra vez se representa como un adversario, pero es el maestro interno. Es el yo superior. Gord es la personalidad. Es el ego que busca. Así como aquí en este observamos también esa dualidad entre el padre de Parzival y Parzival. Lo mismo, el ciego es el yo superior, el maestro, y Gord, el luchador, es el yo inferior. Otra pregunta. Pregunta la hermana Elizabeth, ¿y los caballeros de la mesa redonda? Hermana, si quieres, abre tu micrófono para que nos amplíes la pregunta. Sí, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. No, sí, o sea, ¿qué los diferencia a los caballeros del Santo Grial y los caballeros de la Mesa Redonda? Los caballeros de la mesa redonda forman un círculo magnético mágico que canaliza la energía del sol. Ellos trabajan en el aspecto crístico, pero en un nivel inferior. Por eso Arturo viene de Ar, de galo celta, Ar Sol. Ellos encarnan el chakra correspondiente al umbilical, que es un centro de magia. Quien logra tomar contacto con ese centro magnético, entonces se torna mago. Es el mismo centro de la magia Hod en la Cábala, pero no tienen una relación intrínseca. Que en la película Excalibur vinculan estos símbolos, los caballeros de la mesa redonda y los caballeros del Santo Grial. Por eso es muy valiosa esa película, por sus símbolos, pero no tienen que ver el uno con el otro. Probablemente podríamos estudiar más adelante los caballeros de la mesa redonda. Y eso está contenido en esta obra que les entregaremos a ustedes publicada a lo largo de estos meses. Hablaremos de los caballeros, de los magos, de los gnósticos, los rosacruces o gimnosofistas antiguos, los caballeros de la mesa redonda, los esenios y alquimistas, los hermetistas, los caballeros del Santo Grial y los cabalistas. Otra pregunta. Nilsson dice, cuando Cord está meditando y pasa el maestro y suenan sus pies con unas castañuelas, ¿es cuando el discípulo escucha el llamado del maestro? Bueno, no son castañuelas, sino unas campanitas. Sí, es el inicio del despertar interno. Cada uno de los centros de energía produce un sonido que le es característico. Y esos sonidos empiezan a escucharse en la meditación. Se escuchan internamente. Y le dice a uno cuál centro está entrando en actividad, es decir, cuál universidad atómica está entrando en acción. Y eso lleva al estudiante a enfocar sus energías, su trabajo, porque es el átomo novus, el átomo constructor, el maestro constructor, el que le está guiando subjetivamente, internamente, en ese desarrollo, ese subimiento de la energía. Otra pregunta. Bueno, el hermano Huawei Y5 2018, no pone los nombres, entonces me queda difícil. Hace una pregunta. Qué pena, otra vez yo. Ya terminamos los temas del verbogénesis, ¿cierto? Los temas del verbogénesis nunca los terminaremos. Siempre estamos hablando del verbogénesis. Cada reunión de cada logia esotérica del planeta está hablando siempre del verbo génesis. Siempre, siempre, siempre. Toda tradición esotérica de Oriente, Occidente, esotérica, de cualquier punto del planeta, siempre trata del verbo génesis en todas sus reuniones. Otra pregunta. Bueno, el hermano Miguel y después la hermana Mónica Muñoz. Miguel dice, ¿qué simboliza la paloma que desciende sobre el grial? Bueno, representa lo mismo que el Pentecostés. Dice que el Espíritu Santo, como llamas de fuego, como lenguas de fuego, descendían sobre los apóstoles, lo cual les proporcionó la iluminación, el don de lenguas. Esa paloma de albo plumaje, como dice
poéticamente el conocimiento esotérico, es el aliento ígneo, el aliento del fuego secreto, que como una lengua de fuego se desplaza para producir esa iluminación cuando comulga con los centros cerebrales. Esa es básicamente la base de esa enseñanza, aunque es mucho más profunda y cada estudiante debe profundizar. Otra pregunta. Hermana Mónica Muñoz, por favor. Gracias. Hola. Describías a Kundry, la seductriz, como la representación de la dualidad sublime y divina como la luz astral. ¿Cómo describiste ese otro aspecto de Kundry? Sí, Kundry, la luz astral. La luz astral tiene dos aspectos. El aspecto transparente, límpido, que deambula por las estrellas, por los soles, por los planetas, por los seres y por todo cuanto existe. Pero está el aspecto más denso de la luz astral, la que se va impregnando en cada punto con el cual va tomando contacto con cada onda evolutiva y en nosotros específicamente, debido a nuestras pasiones, emociones, racionalismo y todos los aspectos de la personalidad, hemos ido llenando la luz astral en su polo inferior de esos aspectos más burdos, los cuales nos llevan a inmiscuirnos más y más en la materia, ¿no? A ser atraídos y atrapados por los atractivos de la materia, olvidándonos de las regiones del espíritu. Esa es la dualidad de Kundry, por ejemplo, la llamamos, su correspondencia es luz astral. Claro que esto lo hemos tocado durante toda esta semana, y usted, hermano, no escuchó las otras explicaciones, pero usted lo ha leído en las obras de Cábala. Otra pregunta. El hermano Alirio, por favor, abre su micrófono. Sí, gracias, buenas tardes. Iván, ¿cuál era la alimentación de Amfortas para perder en ese duelo? La alimentación. Alimentación, dice usted. Limitación. ¿Qué lo limitó? Sí. Limitación. Sí, señor. Su falla. Ya ahí lo acabamos de leer. Dice que Klingsor fascina a Kundry, tornándola una bellísima mujer, la cual seduce a Amfortas. Amfortas no era puro. Amfortas aún estaba pegado al amor humano. Era fuerte en amor, pero fuerte en amor humano, no fuerte en amor divino. Por lo tanto, él se dejó seducir por Kundry, soltó la lanza, desvió su imaginación. La imaginación quedó saeteada, flechada por el impacto que lo femenino tiene sobre lo masculino. Entonces perdió la divina imagen, porque la lanza es la divina imagen. ¿Qué es la divina imagen? La imagen bella que el varón debe tener de la dama, que la dama debe tener del varón. Si uno mantiene la divina imagen, no pierde sus energías. Y es completamente dueño de la situación íntima. Pero en el momento en que se pierde la divina imagen, se deja caer la lanza, entonces ya estamos bajo los hechizos de Kundry, la luz astral en su aspecto más denso, más bajo. En ese momento, entonces, Klingsor se apropia de la lanza, hiriendo en el costado a Amfortas. Hasta en el texto bíblico se enseña lo del costado. Dice Elohim, una jerarquía de naturaleza andrógina. Adán está solo y no es bueno que el hombre esté solo. Le haremos ayuda y compañía idónea. Es sumergido en un profundo sueño. Todos en esa época estábamos en estado de inconsciencia. Dicen, y de un costado sacaron para formar a la mujer. De manera que eso del costado es eso. El costado representa la otra polaridad de la existencia. Y ya les expliqué hace 20 minutos los misterios del costado con respecto del Señor Jesús, con respecto de la herida de Amfortas, con respecto del buitre o el águila que devora las entrañas
de Prometeo. Otra pregunta. La hermana Lisbeth dice, ¿por dónde podría empezar? ¿Cómo puedo iniciar a estudiar sobre estos temas? Ella es una de las personas agregadas al chat de simpatizantes el día de hoy. Un hermano vinculado envió su número. Sí, por supuesto. Afortunadamente tenemos a disposición y ya se encuentra en internet todo gratuito. Están las obras de Max Heindel, las obras de Krumheder, las obras de Franz Hartmann. Hay que comenzar por esos temas básicos. Primero Max Heindel, después Krumheder, y ya se puede ir, después de haber estudiado estos autores, no un librito, ni dos, sino todas sus obras. Entonces ya se puede, con mayor seguridad, buscar a otros instructores más profundos. Ahora nuestra cruz cabalista tiene varias páginas en las cuales se encuentra material de estudio. Nuestras publicaciones se están colocando todas en el blogger Orden Rosacruz Cabalista. Allí puede acceder a todos nuestros escritos y seguiremos colocando más y más y más escritos y grabaciones y conferencias. Otra pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Levanta la mano, me escribe. Por ahora no hay más. Bueno, muchas gracias. Muy buena tarde, que estén bien. Bueno, hermano, muchas gracias, hermano Iván. A ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Bueno. hermano. Gracias. Gracias, doctor Iván. Adiós, Ay, doctor Iván. Muchas gracias. Buenas Solo. noches. Bueno, Hasta mañana, doctor Iván. hasta luego. Gracias. Bueno.